¿Cuántas veces entraste al Oxxo esta semana? ¿O tomaste un producto de Coca-Cola? Porque detrás de todo esto hay una empresa que seguramente conoces y sobre todo si eres mexicano. Pero probablemente no te has puesto a pensar que ya casi el 50% de la población mexicana lleva esta empresa en su cartera y que apenas están empezando su etapa de crecimiento a pesar de que ya dominan todo un país. Y sí, capaz ya lo viste en el título, pero la empresa de la que vamos a estar hablando el día de hoy es FEMSA. Para empezarte a dar un poquito de contexto y sobre todo si no conoces a esta gigante, estamos hablando de la empresa más grande de toda Latinoamérica por número de empleados. Para que se den una idea, Fomento Económico Mexicano, mejor conocida como FEMSA, tiene alrededor de 385,000 empleados alrededor del mundo. Eso es más que cualquier empresa brasileña, argentina, chilena, colombiana o cualquier otra mexicana que hay en el mundo. Y en términos de facturación, también está hasta arriba, sobre todo en el país mexicano. Por ejemplo, FEMSA a día de hoy es la tercera empresa más grande de todo el país por facturación total o por ingresos o por ventas totales. La primera es Walmex con una facturación de casi 54,000 millones de dólares al año. Después viene América Móvil, la empresa de Carlos Slim, Telmex, Infinitum, Telcel, etcétera, etcétera, que factura 48,000 millones de dólares. Y después viene FEMSA con cerca de 43,000 millones de dólares, que es prácticamente el doble de lo que tiene el cuarto lugar de facturación, que es Grupo Bimbo, que esa no necesita introducción, también una empresa sumamente famosa. Esto viéndolo desde el punto de vista del mercado mexicano. Pero si la comparamos con empresas internacionales, FEMSA también rankea bastante interesante. Porque si nos fijamos, FEMSA factura o genera más ventas al año que empresas multinacionales gigantes, como por ejemplo Nike, Netflix, ASML, que ahorita está en su apogeo total con todo lo de la inteligencia artificial. Aún así está todavía bastante distanciado de FEMSA, que factura, ya lo vimos, 46,000 millones de dólares. Eso es casi 10,000 millones de dólares más de lo que factura, por ejemplo, otra gigante como Starbucks. También factura mucho más que Heineken, que de hecho tuvieron una participación muy fuerte en esta empresa, porque a fin de cuentas FEMSA le vendió Tecate a Heineken, ahora le pertenece al 100%. Y pues bueno, FEMSA ya dejó de invertir en esta empresa. Eso nada más se los digo como un ligero contexto. Pero bueno, también comparando un poquito más, FEMSA factura también mucho más que otra gigante latinoamericana como lo es Mercado Libre. Es una diferencia de casi 20,000 millones de dólares y casi el doble de una gigante como McDonald's. Entonces se pueden ver impresionantes estos números porque estamos hablando de que es la mayor empleadora de Latinoamérica. También tiene una facturación impresionante comparándolo con las empresas internacionales. Pero ¿qué verdaderamente hace FEMSA o a qué se dedica o cuáles son sus negocios principales? Y para eso vámonos por acá. Que para empezar, la verdad, si hay alguien del equipo de FEMSA viendo este video, lo quiero felicitar porque tienen un reporte anual, la verdad, muy bonito, muy bien estructurado, con imágenes que la verdad son bastante reveladoras. FEMSA, a como vemos, tiene 3 negocios principales y no solamente están en el país mexicano. Sus 3 negocios son FEMSA Proximity, que bueno, prácticamente no se ve por aquí. Ahora lo vamos a explicar mejor. Coca-Cola FEMSA, que estoy seguro que muchos de ustedes lo conocen. Y por último tenemos el negocio digital, que es el tema de Spin. Ya como vemos, ya está en una gran parte de Centroamérica y Sudamérica. Se están expandiendo a Estados Unidos y también ya se encuentran en 5 países europeos, aparte de operar en México. Pero para entender todavía mejor los números de esta gigante, es necesario que nos vayamos a esta lámina de aquí. Aquí estamos viendo todas las divisiones de negocio de esta empresa y también qué porcentaje representa cada negocio dentro de sus ventas o sus utilidades. Como podemos ver aquí, más de 3/4 de la facturación total o del dinero que genera FEMSA viene simplemente de 2 negocios. Y eso es Coca-Cola FEMSA, que ya estamos hablando de la embotelladora más grande de Coca-Cola por volumen. Recordemos que el negocio de Coca-Cola no es como tal vender los refrescos, sino es vender la receta secreta de Coca-Cola a embotelladoras. Coca-Cola FEMSA es la embotelladora más grande del mundo, entonces prácticamente hace toda la chamba difícil. Coca-Cola le vende la receta y Coca-Cola FEMSA se encarga de distribuirla, de llevarla al Oxxo, de llevarla al súper, de moverla alrededor del mundo hasta la tiendita de la esquina.
Y el negocio de proximity prácticamente se refiere al negocio que sí está a la vuelta de tu vida en cualquier esquina del país mexicano, que es Oxxo, que veremos mucho más a detalle a continuación. Después, fuera de estos 3/4 de ventas o del 76% del cacho del pastel, pues ya vienen cachitos mucho más pequeños. Por ejemplo, tenemos que un 7% de las ventas totales de FEMSA vienen de su negocio de proximidad en Europa. Esto es principalmente a una empresa llamada Valora que adquirieron por ahí del 2021, que prácticamente son como Oxxos pequeños, pero en Europa, y no nada más como estas tiendas de conveniencia, sino también tienen como este tipo de kioscos o tienen distintos como puestecitos dentro de los metros, dentro de calles en varias ciudades en Suiza, Alemania, Austria, Luxemburgo y Holanda. Después un 8% viene de su división Oxxo Gas, que bueno, se explica de manera sola. Un 10% viene de su división de salud, que aquí, bueno, operan varias marcas y no solamente en México, sino también en Chile, Colombia y Ecuador. La más famosa en México es Farmacias ISA. En el resto de Latinoamérica tienen una muy fuerte que llamada Cruz Verde. Y nada más un 1% de la facturación total que genera este conglomerado verdaderamente viene de su negocio Spin, que es prácticamente una wallet digital que ahorita también veremos más a fondo. Esto es un tema de la facturación, pero si vemos las utilidades totales, aquí nos queda claro cuál es el motor sin duda del negocio. Porque el 85% de las utilidades o de las ganancias que genera esta empresa, ya que restamos, por ejemplo, los principales costos operativos, viene de su embotelladora y de los Oxxos en México. Entonces, estas dos divisiones son el motor de este conglomerado. Y si nos vamos a específicos, su negocio de Coca-Cola FEMSA es por mucho su negocio más rentable. Como vemos, el 35% de las ventas vienen de Coca-Cola FEMSA, pero un 47% de las utilidades vienen de esta misma división de negocios. Lo que nos dice que sin duda es el negocio más rentable que tiene la empresa. Casi el 50% de las ganancias dependen de una sola división. Pero no vamos a entrar tan a detalle en este video sobre Coca-Cola FEMSA, porque de hecho ni siquiera es una empresa al 100% de FEMSA que la lleva prácticamente en el nombre, porque Coca-Cola FEMSA es prácticamente una empresa que es propiedad tanto de FEMSA como de Coca-Cola. FEMSA siendo el principal accionista, de hecho como fun fact también Bill Gates es el tercer accionista principal de esta empresa, nada más lo tiro por ahí. Entonces, entrándonos de lleno al segundo negocio principal, que es el Oxxo, quiero que veas unos datos que la verdad te van a dar muchísimo contexto del volumen del que estamos hablando. Espero se vea bien porque el color no es tan favorable, pero en total FEMSA tiene más de 33,000 puntos de venta a nivel global. Claro, lo principal siendo en México sin duda, donde tiene más de 24,000 Oxxos, y ahorita vamos a ver otro tipo de segmentos de negocio que tienen. Entonces verdaderamente están en cada esquina del país. Y para poner estos números en contexto, lo quiero comparar con empresas gigantescas. Para que se den una idea, FEMSA a nivel global tiene 13,000 tiendas más que Dollar General, que es una de las tiendas de conveniencia más grandes de todo Estados Unidos. Tiene cerca del triple de puntos de venta que Walgreens, que es la farmacia más grande también de Estados Unidos. Y pues bueno, también el triple prácticamente que Walmart, que obviamente son negocios distintos. Uno es un supermercado y FEMSA tiene farmacias y tiendas de conveniencia, pero bueno, para ponerlo un poquito en contexto. Pero todavía está lejano, por ejemplo, a empresas como Starbucks o como McDonald's, que tienen más de 40,000 tiendas o puntos de venta a nivel mundial, y está a kilómetros de distancia todavía de una empresa como 7-Eleven, que tiene cerca de 90,000 puntos de venta a nivel global. Entonces, FEMSA tiene prácticamente un tercio de los puntos de venta o tiendas que tiene su rival 7-Eleven. Pero para que te des una idea del ritmo de crecimiento que trae FEMSA, sobre todo con el Oxxo, nada más en México estamos hablando de que sirven o dan servicio a más de 13 millones de personas al día. Si estamos hablando de que México es un país de 130 millones de habitantes, entonces más o menos un 10% de la población total mexicana va al Oxxo todos los días. Y si nos fijamos en este dato, en todo 2025 se abrieron 1,125 Oxxos, que si lo dividimos entre 365 días del año, eso significa que todos los días se abre un promedio de 3 tiendas Oxxo.
O si dividimos las 24 horas del día entre 3, eso significa que cada 8 horas se está abriendo una nueva tienda de estas. Pero ojo, porque lo verdaderamente interesante es que no se quieren conformar nada más con México. En los últimos años, FEMSA se ha expandido a Estados Unidos, a Centroamérica, a Sudamérica y bueno, también, claro, Europa, solamente que a través de otra empresa, mientras que en Sudamérica y en Centroamérica y bueno, ya también en Estados Unidos sí lo están haciendo con la misma marca del Oxxo. Y el crecimiento más interesante o el catalizador que está viendo FEMSA como crecimiento para los próximos años está en este pequeño mercadito de aquí, en el país de Brasil. Para que te des una idea, en Brasil FEMSA ya cuenta con más de 600 Oxxos. Y de hecho, el ritmo de crecimiento que traen o que están esperando para este 2026 es que se abran 100 nuevas tiendas en el país. Y este dato es muy interesante porque aquí estamos comparando cuánto le tomó a FEMSA abrir la misma cantidad de tiendas, por ejemplo, en otros países. Ya como vemos, en México abrir 500 tiendas les tomó más de 10 años. En Colombia también abrir 500 tiendas les tomó alrededor de 15 años, mientras que en Brasil abrir 600 Oxxos les tomó prácticamente la mitad de tiempo que en México y un tercio del tiempo que les tomó en Colombia. Entonces vemos una expansión mucho más acelerada en este país y que sin duda FEMSA se está saboreando por todo lo alto. Y no hay como tal una meta verdaderamente clara o estipulada de a cuántas tiendas puede llegar FEMSA en Brasil, pero algo que sí dijo y que fue bastante interesante el CEO en el último reporte trimestral es que quiere llegar a las 10,000 tiendas en Brasil. Obviamente esto optimista y todavía no sabemos a cuánto tiempo, pero nos da un pequeño estimado de cuánto mercado podría llegar a comer todavía FEMSA en un país tan grande y con tantas oportunidades como lo es Brasil. Y ven este potencial no solamente por el tamaño de país que tiene Brasil, sino también por los hábitos de consumo de su población. Por ejemplo, si vemos este gráfico de por acá, vemos algo muy interesante. En el último trimestre que reportó FEMSA, el último trimestre del 2025, vemos que los Oxxos en México crecieron un total de cerca de 5%. Esto hablando de unidades. O sea, si hace un año tenían 100 tiendas, pues a día de hoy tienen 105 tiendas, por ejemplo. Y vemos que las ventas de la división de Oxxo creció cerca de un 6%. O sea, si antes ganaban $100, pues a día de hoy ganan como $106. Pero vemos algo sumamente interesante en Latinoamérica y en Brasil, porque si nos fijamos, en Latinoamérica solamente crecieron un 4% las tiendas en el país, pero las ventas crecieron más de un 20%. Y en Brasil apenas si crecieron un 2% en las tiendas totales que tienen en el país y las ventas crecieron cerca de un 30%. ¿Por qué rayos está sucediendo esto? Pues para eso nos tenemos que fijar otra vez en los hábitos de consumo. Para que se den una idea, en los Oxxos de México se consumen alrededor de 28 tazas por día por tienda, en promedio. Mientras que en Brasil y en Colombia se consumen 90 tazas por día por tienda. O sea que los clientes de Colombia y Brasil consumen el triple de café que los clientes en los Oxxos mexicanos. Y otra diferencia muy importante es que, por ejemplo, las principales categorías o donde gana dinero principalmente el Oxxo en México son en 3 tipos de productos, que estos son verdaderamente productos de impulso, como lo son cigarros, cerveza y refrescos. La mayoría de la gente que va a un Oxxo en México va a consumir alguna de estas 3 categorías. Pero en Sudamérica estamos viendo algo muy distinto, porque aparte del éxito que está teniendo el café y que ya vimos que se consume mucho más café por allá, también se consume mucho más comida caliente o comida recién hecha. Como por ejemplo en Brasil tenemos el pão de queijo, espero esté pronunciando bien esta palabra. Tenemos las coxinhas, tenemos las empanadas, por ejemplo en Perú, en Colombia, en Ecuador. Y a fin de cuentas, este tipo de productos preparados y productos un poquito más naturales tienen muchos mejores márgenes de ganancia para la empresa que productos procesados o nada más de reventa, como lo pueden ser unos cigarros, una Coca-Cola o una cerveza. Entonces, para que se den una idea, en Colombia alrededor de un 25% de las ventas totales de los Oxxos de por allá vienen de comida de este estilo y del café. Y en Brasil un 20% viene de esta misma categoría. En México no sabemos con exactitud qué porcentaje de sus ventas vienen del café y de estas comidas calientes,
pero en el último reporte dijeron que están muy lejos de alcanzar este 25 o 20%. Entonces, por este tipo de razones y por este tipo de hábitos de consumo, FEMSA está viendo un potencial muy grande en Latinoamérica. Ven que a pesar de que las tiendas tal vez crezcan menos que en su propio país mexicano, las ventas en realidad se exponencian porque en Sudamérica no se consume igual o con el mismo impulso que sí se está consumiendo en México. Ahora, otra vía de crecimiento muy importante que está viendo FEMSA y a la cual le están apostando bastante fuerte estos últimos años son estas tienditas de aquí. La tienda Vara, que la manera más fácil de definirlo son como estas tiendas abarroteras o tiendas de descuento. Los gringos le dicen tiendas de hard discount y que normalmente tienen muchos productos de línea blanca, por ejemplo, o marcas propias de la empresa y que se venden con márgenes de ganancia muy, muy diminutos. Si eres mexicano, puedes pensar en un Bodega Aurrerá, pero versión chiquita. En este mercado, FEMSA ve un gran potencial, pero también se están encontrando con un competidor sumamente feroz y mucho más grande que ellos. Y esas son las famosísimas tiendas 3B, que estas son muy famosas principalmente en el centro del país, en Ciudad de México, mientras que Tiendas Vara está haciendo un esfuerzo muy grande, sobre todo en Jalisco, en el Bajío y también en Monterrey. Pero para que se den una idea y lo podamos comparar de manera súper directa, en el último trimestre, Tiendas Vara agregó o añadió 63 tiendas a su portafolio, mientras que Tiendas B abrió 184 tiendas. O sea, el triple prácticamente el ritmo que Tiendas Vara. En los últimos 12 meses o en todo el 2025, Vara abrió 157 nuevas tiendas, mientras que Tiendas 3B abrió 574. O sea, casi 4 veces el ritmo de apertura que Tiendas Vara. Y en total, para el 31 de diciembre del 2025, Tiendas Vara ya tenía un total de 636 tiendas en la República Mexicana, mientras que Tiendas 3B tiene un total de 3,346 tiendas. O sea, Tiendas 3B es como 5 veces más grande que Tiendas Vara. Pero si nos fijamos, por ejemplo, en el crecimiento anual que tuvieron, pues en total Tiendas Vara tuvo un 32%, casi 33% de crecimiento a comparación del año pasado, hablando de nuevas aperturas de tiendas, mientras que Tiendas 3B tuvo un crecimiento de más o menos un 21%. Entonces Tiendas 3B sí tiene muchas más unidades de negocio o puntos de venta que Tiendas Vara, pero esta división de FEMSA vemos que está creciendo a mayores ritmos porcentuales que la empresa o la marca de abarrotes más importante del país. Aunque la verdad no es una diferencia tan grande, considerando que Tiendas Vara, pues claro, parte de una base mucho más pequeña que Tiendas 3B. O sea, a pesar de que esta empresa es 5 veces más grande que su competidor, pues aún así está creciendo a ritmos bastante elevados de doble dígito. FEMSA está haciendo una apuesta de que este tipo de mercados de abarrotes o de hard discount va a seguir creciendo. Entonces, en vez de que se esté repartiendo, por ejemplo, menos cachitos del pastel, el pastel simplemente se está haciendo más grande y FEMSA a través de Tiendas Vara quiere comer un poquito más de ese pastel. Pero claro, son conscientes de que tienen un rival bastante pesado. Y hablando de rivales, creo que es muy importante destacar una división en específico de FEMSA que, al contrario de las maravillas que hemos visto en el Oxxo o en Vara y este crecimiento que están teniendo en México, en Brasil y en otros segmentos de negocio, pues aquí ha sido lo contrario. Y de hecho no han sido buenas noticias para la empresa. Y aquí específicamente estamos hablando de su división de salud o su división de farmacias. Como podemos ver en esta división, de hecho, al contrario que con los Oxxos, FEMSA es mucho más grande en Sudamérica que en el propio México. Porque en Sudamérica, si juntamos las tiendas que hay en Colombia, en Ecuador y en Chile, tenemos más de 3,000 tiendas. Mientras que en México solamente se cuentan con 1,300 puntos de venta o 1,300 farmacias. Entre las marcas principales en México tenemos a Farmacias ISA, que sin duda es la principal marca que tiene FEMSA en el país. Y en Sudamérica tenemos marcas como Cruz Verde, que es muy fuerte en Colombia y en Chile. Y en Ecuador tenemos marcas como Sana Sana o Faibec. La verdad no tengo ni idea de cómo se pronuncie. Pero bueno, si tú eres de alguno de estos países, me puedes dejar en los comentarios qué tan grandes son verdaderamente estas empresas. Porque yo tengo entendido que, por ejemplo, en estos países, tanto en Chile como en Colombia, Cruz Verde normalmente es entre el primer y el segundo lugar. Y bueno, tal vez esta división sea más grande en Sudamérica que en México,
pero si lo dividimos por país, pues verdaderamente el país mexicano es donde más farmacias tienen en total. Entonces, si tienen tantas farmacias, ¿por qué digo que aquí no están viendo un negocio tan bueno? Pues para eso nos podemos fijar en este gráfico. Si vemos en total en su división de salud o en su división de farmacias, FEMSA el año pasado tenía un total de 4,661 tiendas, mientras que a cierre del 2025 terminaron con un 3.4% menos o cerraron el año con 4,500 farmacias. Entonces, al contrario del Oxxo o de tiendas Lara, esta división en vez de estar creciendo, está decreciendo o están cerrando farmacias. ¿Y por qué está sucediendo esto? Pues porque en su mercado principal, que es el mercado mexicano, no están solos. Y no solo no están solos, sino que están muy lejos de ser el primer lugar. En México, la industria de las farmacias es sumamente competida y hay nombres muy poderosos y con muchísimo reconocimiento. Por ejemplo, en rankings que hacen diferentes estudios y diferentes instituciones, tenemos que Farmacias ISA, de hecho, es la 6ª farmacia en ranking de consumidores. Primero tenemos a Farmacias Guadalajara, Farmacias del Ahorro, farmacias similares con el famosísimo Dr. Simi. Tenemos la Farmacia San Pablo, que es principalmente fuerte en Ciudad de México, y Farmacias Benavides. Ya después de todas estas viene Farmacias ISA. Entonces, FEMSA se encontró con un mercado dentro de su propio país sumamente competido y por eso si nos regresamos a este gráfico donde veíamos las ventas y las utilidades y los distintos porcentajes por negocio, vemos que un 10% de las ventas totales de FEMSA viene de esta división de farmacias, pero nada más un 7% de las utilidades vienen de aquí, lo que nos habla de uno de los segmentos menos rentables para FEMSA. Entonces, aquí entraron, la verdad, a un segmento sumamente competido y que la verdad yo me jugaría a opinar que muy probablemente se estén saliendo de este negocio en los próximos años, inclusive encuentren a un comprador, lo vendan por completo y se salgan. Eso en mi humilde opinión. Y bueno, hablando de mercados difíciles, segmentos difíciles, tal vez industrias un poquito saturadas, también es importante hablar de Oxxo en los Estados Unidos. Porque hace 3-4 años más o menos salió esta noticia. Oxxo se empezó a expandir en Estados Unidos por medio de una adquisición de unas tiendas llamadas DK por $385 millones. Entonces, la jugada para entrar al mercado estadounidense fue adquirir alrededor de 250 tiendas, principalmente en estados como Texas y Nuevo México, que claro, tienen una cercanía en cultura casi al 100% con México. Una gran parte de la población de estos estados, sin duda, es mexicana. Entonces empezaron su excursión en Estados Unidos por medio de los estados más chicanos o más mexicanizados. El tema con Estados Unidos, al igual que lo veíamos en el segmento de las farmacias, es que en Estados Unidos nos encontramos con un mercado sumamente maduro y donde FEMSA, todo lo contrario de estar solo, se va a enfrentar a gigantes muy grandes. Para empezar, claro, tenemos a 7-Eleven, que ya vimos que a nivel mundial es un monstruo absoluto. Tiene 86,000 tiendas en total a nivel global y alrededor de 13,000 están en Estados Unidos. Pero fuera de eso, también tenemos tiendas de conveniencia locales como Quick Trip, tenemos a Stripes, tenemos a Circle K, que también tiene una presencia importante aquí en México. Tenemos cadenas como Casey's y también tenemos cadenas prácticamente de culto que son, haz de cuenta, una atracción turística como Buc-ee's, que es un fenómeno cultural, sobre todo en Texas. Entonces, sin duda va a ser interesante ver cómo FEMSA se abre camino en Estados Unidos partiendo de estados bastante mexicanizados, pero sin duda va a ser una lucha cuesta arriba contra rivales bastante pesados. Pero igual, a como vemos por acá, en Estados Unidos nada más tienen alrededor de 240 tiendas de conveniencia y el principal empuje para FEMSA sin duda está siendo en mercados como Brasil, donde ya tienen más de 600 tiendas, y Colombia, donde prácticamente también ya tienen 600 tiendas. Entonces, FEMSA sin duda ya tiene completamente dominado el mercado mexicano. Los Oxxos están en todas las esquinas de la República, ya se están metiendo muy fuerte a Brasil, a Colombia, a Latinoamérica en general, están entrando a Estados Unidos, adquirieron una empresa en Europa, pero el verdadero caballo de Troya que tiene FEMSA y donde verdaderamente pueden tener una ventaja competitiva inmensa está en su división financiera, o dicho de otra manera, en su división digital. Y ya tiene unos datos verdaderamente impresionantes.
Spin, que tenemos Spin by Oxxo, que es su tarjeta de débito, y Spin Premia, que es como su tarjeta de recompensas o como su tarjeta de lealtad, tiene datos sumamente impresionantes. Para que se den una idea, en su programa de lealtad están registradas 63 millones de personas. Aquí estamos hablando nada más en México. O sea, más o menos un 47% de la República Mexicana tiene una cuenta o tiene una tarjeta de Spin Premia. Casi la mitad del país está inscrito en este programa de lealtad. Y en los últimos 90 días, 28 millones de mexicanos utilizaron esta tarjeta. Entonces, más de un 21% de la República Mexicana o de los mexicanos la utilizó en los últimos 90 días, que de hecho hasta se me hace un porcentaje relativamente bajo para la cantidad de gente que va al Oxxo todos los días. Y después su tarjeta de débito, donde verdaderamente puedes tener dinero guardado, que la llaman Spin by Oxxo, ya tiene más de 16 millones de usuarios registrados. O sea, también si estamos hablando de que México tiene 130 millones de habitantes, pues como un 11-12% de la República tiene una tarjeta de débito del Oxxo. Y todavía para dar un contexto más loco, Spin by Oxxo ya tiene más clientes que la propia Nubank. Entonces, Spin, que literalmente solo es una cuenta de débito donde ni siquiera te están prestando dinero y ni siquiera están haciendo que tu dinero crezca, ya tiene más usuarios que Nubank, que ha tenido una guerra de tasas infernal para poder captar clientes, donde también te ofrecen créditos, préstamos personales, todo tipo de servicios. Y a pesar de todo esto, gracias a la escala que tienen las tiendas del Oxxo, pues vemos que la rama financiera de FEMSA inclusive supera a un gigante como Nu. Entonces, dicho de otra manera, Oxxo es la fintech más grande de todo México, a pesar de que no ofrecen créditos ni tasas de rendimiento. Eso por parte de Spin by Oxxo. Pero Spin Premia, otra vez su programa de lealtad, pues en realidad es el programa de lealtad más grande de todo México. Ya vimos que prácticamente la mitad del país tiene esta tarjeta. Pero, ¿qué tiene verdaderamente de especial este negocio o cómo está generando dinero verdaderamente si nada más estamos hablando de una tarjeta de débito sumamente simple o como una wallet sumamente simple? Pues a día de hoy las fuentes principales de ingreso que tiene Spin by Oxxo está en los depósitos y en los retiros de efectivo. Por ejemplo, si nos fijamos en los costos actuales, cada vez que tú haces un depósito de efectivo en el Oxxo, pagas más o menos 13 pesos y cada vez que retiras dinero en el Oxxo pagas cerca de 15 pesos. Fuera de eso, otros costos que puede haber relacionados al uso de tu tarjeta tiene que ver con que cuando tú sacas esa tarjeta por primera vez en un Oxxo te cobran 40 pesos y si tienes que hacer alguna reposición porque se te perdió o porque te la robaron, te cobran otros 40 pesos. Pero no nada más se queda en estas comisiones por retirar o por depositar, porque sin duda sí es una de sus principales fuentes de ingreso, pero fuera de eso también recordemos que como cualquier tarjeta de débito del planeta, Spin está ganando comisiones por medio de la cuota de intercambio, que es prácticamente tu tarjeta de Spin no nada más la utilizas en el Oxxo, sino la puedes utilizar en cualquier comercio de la República Mexicana que acepte una tarjeta. Entonces, cada vez que tú pasas tu tarjeta de Spin by Oxxo en una terminal en cualquier comercio, suponte que tú pagaste 100 pesos, pues el comercio va a recibir 99.5 pesos porque esos 5 centavos se los está llevando Spin by Oxxo. Bueno, recordemos que estas fees no nada más se las lleva el Oxxo como tal, sino también el Banco del Comercio y Visa, que es la procesadora de pagos. Y la otra fuente de ingresos que tiene Spin en este momento, aparte de las comisiones por depósitos y las comisiones como tal por usar la tarjeta, son los intereses. Actualmente el Oxxo no presta dinero, pero lo que sí puede hacer es captar tus recursos, o sea que todos esos depósitos que tú estás haciendo en tu cuenta de Oxxo, Oxxo los puede gestionar en instrumentos sumamente conservadores, como por ejemplo puede meter tu dinero a CETES, a una inversión a corto plazo, generarle un interés a ese dinero que tú metiste en tu tarjeta y ellos embolsárselo. A ti no te pagan ni un centavo. Por eso, si nos fijamos en sus cuentas oficiales, podemos ver que en el 2022 Spin generó casi 2,000 millones de pesos por esas comisiones y tarifas que cobran y casi 300 millones de pesos por ingresos por intereses por el simple hecho de tener tu lana y ponerla a trabajar.
Pero como podemos ver, Spin sigue siendo una división que le genera pérdidas a FEMSA. Pero eso sí, mucho menos pérdidas que hace un año. Si vemos, en el 2024, Spin perdió más de 2,000 millones de pesos, mientras que en el 2025 solamente perdieron 600 millones de pesos. Eso es una reducción como de un 70% en sus pérdidas, lo cual significa que con el tiempo Spin se está volviendo una unidad de negocios más rentable para la empresa, a pesar de que todavía no generan utilidades. Y una gran razón de por qué Spin todavía no genera ganancias es porque esta división no es un banco. Si vemos, Spin está registrada como una institución de fondos de pago electrónico. O sea, prácticamente tienen la misma regulación que tienen wallets digitales como lo son PayPal o Mercado Pago. Entonces, esta empresa sí puede captar capital, puede recibir tus recursos, recibir tus depósitos, pero esos depósitos no se lo puede prestar a otras personas, que es prácticamente lo que hacen los bancos. Y entonces, justamente para avanzar en este negocio, de hecho, FEMSA, justamente el año pasado, en febrero del 2025, anunciaron su interés por solicitar una licencia bancaria ante la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Entonces, pues ya todos pensábamos que FEMSA iba a empezar a otorgar créditos a través de su tarjeta Spin y tal vez también ofrecer cuentas de rendimiento donde nosotros pudiéramos meter nuestra lana y que creciera, por ejemplo, a una tasa de rendimiento anual. Pero más recientemente, en octubre también del 2025 del año pasado, se anunció que FEMSA puso en pausa este plan para solicitar una licencia bancaria. Entonces, FEMSA actualmente está doblando su apuesta en su división de retail, están enfocándose mucho en su crecimiento en la división de Brasil y en el crecimiento de sus tiendas Vara, que pueden llegar a ser un sustituto del Oxxo, pero en realidad están en un segmento más bajo. Mientras se enfocan en crecer estas ramas de negocio, pues a fin de cuentas queda la puerta abierta para que a futuro el Oxxo se pueda convertir en un banco. Y aquí hay un potencial inmenso, porque si recordamos lo que vimos al principio, estamos hablando de que en todo el país hay alrededor de 25,000 Oxxos. Eso si lo comparamos con el número de sucursales bancarias que hay en el país, vemos que la diferencia es abismal. O sea, en México hay más del doble de Oxxos de lo que hay de sucursales bancarias. Entonces, en el momento en el que FEMSA quiera justo habilitar esa unidad de negocios de Spin para que verdaderamente ahora se conviertan en un banco, ya puedan otorgar créditos, ya puedan ofrecer muchos más productos o servicios, pues vemos que gracias a la escala que ya tienen las tiendas Oxxo en el país, muy fácilmente y con una sola aprobación se puede convertir en el banco principal de un gran porcentaje de la población mexicana. Porque recordemos que prácticamente la mitad de los mexicanos ya está inscrito en su programa de recompensas. Y estamos hablando de que ya tienen más clientes que otro neobanco como Nu. Entonces, la oportunidad aquí es gigantesca. Y no solo por el potencial que hay de ofrecer créditos, hacer distintas dinámicas para tal vez elevar el consumo de los mexicanos en las tiendas Oxxo a través de soluciones financieras, sino que aparte recordemos un ligero detalle. México a día de hoy es el segundo país que más remesas recibe al año. México recibe cerca de 70,000 millones de dólares de dinero de familias mexicanas que tal vez estén en Estados Unidos, por ejemplo, y que manden su lana a México. Eso todavía está muy lejano, es prácticamente la mitad de lo de la India, que vemos que en India las remesas ascienden a casi 130 billions o miles de millones de dólares, pero vemos que México recibe 20,000 millones de dólares más en remesas que un país mucho más grande como lo es China. FEMSA, claro, está consciente de este suceso y por eso, como una de las soluciones principales que a día de hoy puede dar Spin, es que ya puedes recibir fondos del exterior. O sea, tú puedes recibir pagos desde Estados Unidos a través de plataformas como Western Union o Félix Pagos, por ejemplo. Entonces, aquí hay una oportunidad gigante para FEMSA. Y todo este tipo de cosas hace que los costos de cambio sean mucho más grandes para los clientes de Oxxo. Porque entonces ahora el Oxxo no solamente va a estar en cada tiendita de la esquina, sino que aparte va a ser muy difícil salir del ecosistema porque no te conviene ir a un 7-Eleven o a un Circle K si, por ejemplo, cada vez que estás pagando o que estás comprando en el Oxxo estás recibiendo cierto cashback o estás recibiendo puntos porque tu tarjeta de Spin Premia te da puntos y aparte tu tarjeta de Spin by Oxxo te da todavía más puntos si estás pagando en el Oxxo con su propia tarjeta. Y recordemos que a fin de cuentas muchas veces cuando vas al Oxxo y haces una fila gigantesca es porque
las personas no solamente están comprando productos, sino que están pagando servicios, están pagando la luz, están pagando su celular, están haciendo un depósito. Y si FEMSA a futuro verdaderamente va por esa licencia bancaria, probablemente vayamos a ver una transformación muy fuerte en varios de los Oxxos que tenemos en el país. Y bueno, ya saliendo un poquito de las distintas fuentes de ingreso o de los modelos de negocio que tiene esta empresa gigantesca, también me gustaría ver el tema de su acción. En los últimos 5 años, FEMSA ha tenido un rendimiento en bolsa del 41%. O sea, más o menos ha tenido una plusvalía de un 7% de manera anual. Esto, si lo comparamos con una empresa como Coca-Cola, que a fin de cuentas son uno de los principales socios de FEMSA, vemos que más o menos está en tándem o tiene una correlación bastante fuerte, porque Coca-Cola ha generado un 37% de rendimiento en estos mismos 5 años. Entonces prácticamente igual un 7% de rendimiento. Pero vemos que la plusvalía de FEMSA verdaderamente se queda muy lejos de otras empresas rivales de regiones distintas. Como por ejemplo tenemos a ATD, que es la empresa canadiense que es dueña del Circle K. Vemos que en los últimos 5 años ha tenido un rendimiento del 87%, o sea, más del doble del rendimiento de FEMSA. Otra tienda de conveniencia americana como lo es Casey's ha tenido un 250% de rendimiento. Y otro negocio como lo es Walmart, que a fin de cuentas es un negocio distinto al de FEMSA, pero claro, está en el mismo sector retail, vemos que ha tenido un rendimiento del 180%. Más de 4 veces la tasa a la que ha crecido FEMSA en los últimos 5 años. Entonces vemos que por lo menos en la bolsa de valores FEMSA no ha tenido el mejor rendimiento. Y si nos fijamos en los números y los comparamos también con algunas de estas empresas, aquí estamos viendo a FEMSA, la estamos comparando con Walmex, que es Walmart de México y Centroamérica, CVS, una cadena de farmacias en Estados Unidos, ATD, que ya vimos son los dueños de Circle K canadienses, tenemos a Coca-Cola y tenemos a Casey's, que como ya vimos es una tienda de conveniencia en Estados Unidos. Y vemos que, por ejemplo, en tema de márgenes operativos, FEMSA tiene uno de los márgenes más saludables y más elevados de su industria. Por ejemplo, FEMSA de cada $100 que factura se queda con $8 antes de pagar intereses e impuestos. Esto es más grande que Walmart de México, que está cercano al 8%, que recordemos que es un negocio distinto, pero por ejemplo es mucho más elevado que un CVS, que tiene un 2.5%, o Circle K, que tiene un 5%, y el mismo caso con Casey's. Coca-Cola obviamente es un negocio súper distinto, lo pongo aquí como referencia porque vemos que tiene márgenes operativos de más del 30%, es un negocio sumamente rentable, por eso vemos que le encanta a don Warren Buffett, porque a fin de cuentas Coca-Cola no tiene un negocio de logística tan pesado en tema de infraestructura o tan pesado en tema de activos, sino que Coca-Cola, recordemos, solamente vende su receta y bueno, también hace inversiones en embotelladoras como FEMSA. Pero después, si vemos, por ejemplo, los ritmos de crecimiento que trae FEMSA, son ritmos de crecimiento bastante saludables, de doble dígito, tanto en sus ventas como en sus utilidades operativas. Sus ventas vienen creciendo a ritmos del 11% de manera anual durante los últimos 5 años y sus utilidades operativas vienen creciendo a ritmos del 13% anual en los últimos 5 años. Estos ritmos de crecimiento son sumamente superiores a los de Circle K, obviamente superiores a los de Coca-Cola, a los de CVS, a los de Walmex. La única empresa que le gana vemos que es Casey's en Estados Unidos, que a fin de cuentas es una cadena mucho más pequeña que FEMSA, o sea, comparándolo con los Oxxos. Y vemos que los analistas esperan que en los próximos 3 años FEMSA crezca a ritmos de un 10% anual, que también está entre los más elevados de su industria. La única que le gana otra vez es Casey's con un 12%. Pero aquí vamos a ver algo muy curioso, porque aquí estamos viendo los ritmos de crecimiento, pero ahora vamos a ver qué tan caro o barato están cotizando estas cadenas. Y aquí vemos una diferencia muy grande dependiendo del país que se está tratando. Por ejemplo, FEMSA vemos que trae ritmos de crecimiento de doble dígito y todavía se espera que sigan creciendo a doble dígito. Y la única empresa comparable con esos ritmos de crecimiento sería Casey's. Casey's, si vemos actualmente por cada acción que compramos de esta empresa, de estas tiendas de conveniencia, estamos pagando cerca de 28 veces sus utilidades. Por cada acción que compramos de FEMSA, estamos pagando menos de la mitad de esa evaluación. Solamente estamos pagando 13 veces las utilidades que genera la empresa.
Ya como vemos, en general las empresas americanas, aunque vengan creciendo a ritmos de crecimiento mucho menores a los de FEMSA, cotizan a valuaciones más premium que las empresas mexicanas. Entonces, aquí no solamente tiene que ver que FEMSA cotice a menores múltiplos por tema de negocio, sino por tema de riesgo de país o el riesgo que representa México como país. Entonces, la verdad es que vemos tasas bastante atractivas porque si las utilidades de FEMSA vienen creciendo a ritmos del 13% y cotiza a 13 veces sus utilidades, la verdad es que nos da una evaluación bastante justa y muy barata si lo comparamos con rivales americanos que vienen creciendo a ritmos del 14%, pero estamos pagando casi 28 veces sus utilidades. O si sacáramos el famosísimo PEG ratio, que a fin de cuentas nos dice qué tan caro o barato está cotizando una acción dependiendo de los ritmos de crecimiento de una empresa, nos dice que cuando un PEG ratio es menor a 1, eso significa que es una buena oportunidad de compra o que está cotizando a precios baratos. Y si hiciéramos esa división de manera muy rápida, pues vemos que prácticamente FEMSA tiene un PEG ratio de 1, mientras que Casey's, por ejemplo, tiene un PEG ratio de 2, porque estamos pagando el doble de sus ritmos de crecimiento. Entonces, la verdad es que FEMSA está cotizando a valuaciones relativamente atractivas. Y bueno, tampoco lo hemos mencionado, pero un elefante muy grande que tenemos en el cuarto y a la vuelta de la esquina, a fin de cuentas, es el tema del Mundial, que ya es este año, es en 2 meses, 3 meses prácticamente, y es un evento donde FEMSA sin duda se va a beneficiar bastante y en sus principales motores de utilidad, o sea, todo lo que es la venta de refrescos y la venta de distintos productos a través de OXXO. Y aparte, bueno, esto también lo tiro como un fun fact. FEMSA, de hecho, es el dueño del estadio BBVA, que es el estadio de los Rayados de Monterrey. O sea, FEMSA es dueño de los Rayados de Monterrey y también de su estadio, que a fin de cuentas va a ser sede mundialista, donde se van a estar jugando muchos partidos y donde sin duda FEMSA verá alguna utilidad muy grande, no solamente por sus segmentos de negocio, sino también por estas apuestas deportivas que tiene. Pero en fin, la verdad es que FEMSA es una empresa que yo todavía no tengo en el portafolio, pero que sin duda se ve sumamente atractiva. Sinceramente, yo empresas mexicanas en el portafolio tengo prácticamente una. Esta es una empresa que sin duda agregaría a mi portafolio, solamente que tendría que hacer, yo creo, unos rebalances porque luego no me gusta estar invirtiendo en todas las empresas que me encuentro y normalmente me gusta tener portafolios relativamente concentrados con máximo 15 posiciones dentro del mismo. Entonces, para entrar a FEMSA probablemente primero vendería alguna de las acciones que tenga en el portafolio para poder entrar a esta posición. Y actualmente la verdad es que la veo a un valor justo. Tal vez me esperaría a una caída de más o menos un 10% para entrar con un poquito más de convicción. Pero a nivel negocio, sin duda FEMSA es un monstruo total. Ya vimos que tiene muchas fuentes de crecimiento futuro que puede llegar a aprovechar. Y pues bueno, quiero que me dejes en los comentarios si esta es una empresa que tú tienes en el portafolio o si es una empresa que tal vez tengas en la mira. ¿Qué tanto la conocías? Porque mucha gente la conoce por su división de Coca-Cola FEMSA, o saben que venden Coca-Cola, o saben que tienen el OXXO, pero tal vez no son conscientes de, por ejemplo, lo que tienen en Spin o de la diversificación que están haciendo a nivel internacional. Y pues bueno, mi gente, también si ustedes quieren ver este tipo de gráficos que a mí me encanta poner, por ejemplo, en los videos, todo esto lo pueden encontrar en la plataforma de Fiscal AI. Les voy a dejar el link en la descripción. También les voy a dejar el broker donde pueden invertir en este tipo de empresas. Y pues bueno, sin más, mi gente, espero les haya gustado este análisis que la verdad se me hizo un poquito extenso, pero si quieren más videos de este estilo, dejen su like, coméntenme qué les gustaría ver en el canal a futuro. Y sin más, nos vemos en el siguiente video, mi gente. Chao, chao, chao.